No hay que olvidar ese viejo dicho de Wall Street en la que los pesimistas parecen inteligentes, pero los optimistas son los que hacen dinero. Esto es así porque el optimismo es el que genera las mejores oportunidades de inversión, que a su vez van a reportar los enormes beneficios para las empresas y para los inversores que entran en ellas. La deuda pública en Estados Unidos ya está por encima de los 34 trillones de dólares. Esta cantidad, que ya de por sí solo es una auténtica barbaridad, es el triple de la que presentaba hace 15 años, cuando durante el mandato del gobierno de Obama, Estados Unidos perdió por primera vez la máxima calidad crediticia de AAA. Además, en los últimos 3 años, y debido al aumento de las tasas de interés, el servicio de la deuda, es decir, el coste de tener tamaña deuda, se ha duplicado. Así que ya Estados Unidos gasta anualmente más de 1,2 trillones solamente en pagar la deuda que tiene. Por si esto no fuera poco preocupante, la realidad es que Estados Unidos es el tuerto en el país, o mejor dicho, en el mundo de los ciegos. Porque si bien toda la deuda global de Estados Unidos, incluyendo la deuda pública, la deuda de las familias y la deuda corporativa, está alrededor de 3 veces del PIB, 3 veces del Producto Interior Bruto de Estados Unidos, digamos que la deuda es 3 veces la economía de Estados Unidos. En otras zonas geográficas, como puede ser Europa, China o Japón, esta cifra oscila entre las 4 veces de Europa y las 7 veces de Japón, con lo cual la epidemia de deuda y la adicción a la deuda es un problema absolutamente global. Digo que es una adicción porque el enfermo, que somos todos nosotros, todos los contribuyentes, cada vez requerimos de mayores dosis para obtener el mismo resultado. Podemos decir que el mundo está enfermo de deuda, está totalmente adicto a la deuda para generar crecimiento, pero cada vez necesita una dosis creciente para conseguir el mismo efecto. Si hace 50 años por cada unidad, por cada 1% de deuda adicional que tomaba un país, se obtenía un 1% adicional de crecimiento, hoy en día esta cifra oscila entre 2 y 3 veces dependiendo de la zona geográfica, con lo cual cada vez necesitamos una mayor cantidad de deuda para conseguir un efecto más pequeño. Es verdad que las circunstancias particulares de cada país y de cada zona geográfica son diferentes. En Europa, por ejemplo, hemos mutualizado la deuda de los países a través del Banco Central Europeo, lo que genera el problema de que se toman decisiones que afectan a economías muy dispares entre sí. En Estados Unidos tienen la suerte o la ventaja que todavía son la reserva mundial para todo el mundo y eso les genera una capacidad de endeudarse mayor, dado que la confianza en que va a ser un buen pagador y que va a honrar sus deudas todavía no está en entredicha, a pesar de que haya perdido la máxima calidad crediticia en algunos momentos del tiempo. Y por último, Japón lo que tiene sobre todo es un problema de deuda interna, de deuda doméstica, porque se la deben a ellos mismos. En lo que están todos estos países absolutamente de acuerdo es en no tratar este problema de manera inmediata y querer patearlo más adelante. A la vista está que la mayoría de las economías desarrolladas están presentando déficits por cuenta corriente, es decir, están gastando más de lo que ingresan, y la única manera de poder cubrir ese gap, esa diferencia entre lo que recaudan de impuestos, en lo que generan los países y lo que están gastando, pues sería vía seguir subiendo impuestos, que ya han subido los impuestos a nivel mundial en las últimas 2 décadas de manera muy importante, y tiene un coste político importante el hecho de subir los impuestos a tus votantes. Pues la otra alternativa es imprimir más dinero, generar más deuda para cubrir ese déficit, lo cual se va acumulando año a año y nos hace llegar a la pelota, a la bola de nieve en la que vivimos actualmente. Hay que pensar que los gobernantes, una de las mayores bazas que tienen, armas que tienen para seguir siendo reelegidos, es precisamente estos programas de gastos que tanto les gusta, prometer todo tipo de cosas, por lo que no tienen ningún interés de reducir los déficits y de ajustarse el cinturón, porque saben que ellos no lo van a pagar. Al final, estos problemas de deuda se pueden patear durante muchísimo tiempo y saben que lo único que están haciendo es pasarle ese problema no solamente a los contribuyentes del futuro, sino también a los gobernantes del futuro, y ellos poder disfrutar pues de todos estos megaplanes de gastos, que la mayoría de las veces también es un gasto estéril. ¿Qué podemos hacer en este entorno? ¿Cómo podemos adecuar nuestras carteras para que no nos afecte este problema que eventualmente va a estallar y va a ser un problema muy complicado para todos? Pues lo primero que podemos hacer es, por un lado, no engañarnos y tampoco posponerlo.
Cuando digo no engañarlos, lo comento porque de tanto en cuanto siempre sale algún analista o siempre sale algún medio de comunicación que aboga por aquello del gran reset, de hacer reset a la deuda, decir, oye, bueno, pues hemos llegado a este problema, hay un desmán gigantesco, todas las deudas mundiales y corporativas están cruzadas entre sí y como esto es imposible de pagar, pues vamos a hacer como que no ha pasado nada, reseteamos y empezamos de cero. Aquí hay que hacer varios comentarios. Primero, lo de que es imposible de pagar no es cierto. Pagar se puede pagar, insisto. Al final, si tú contraes una deuda porque estás gastando más de lo que ingresas, que ese es básicamente el problema de todos los países, lo que tienes que hacer es gastar menos y, por tanto, con el ingreso extra, ahora ya sí que vas a empezar a ingresar más de lo que gastas, vas a ir pagando la deuda poco a poco. Por supuesto que esto lleva su tiempo, no es de un día para otro, pero se puede pagar. Segundo, porque el gran reset crearía una serie de incentivos perversos que ya hemos visto en la banca. Si recuerdan con el famoso too big to fail, demasiado grande para caer, que se rescató a una serie de entidades financieras que habían hecho unos desmanes durante los años 2008-2009, lo que se le está dando el mensaje a los bancos es, oye, podéis seguir haciendo las barbaridades que habéis hecho en cuanto a asumir riesgos que no os corresponden para buscar beneficios que de otra manera no podéis obtener, porque si tenéis un problema ya venimos nosotros para rescataros con el dinero de todos los contribuyentes, incluso aquellos que no estaban invertidos en vosotros. Esto sería hacer eso, pero con esteroides, porque estaríamos diciendo a todos los gobiernos y a todos los países que pueden gastar como les dé la gana sin mirarlo de ninguna manera, que en algún momento pues nos haremos trampas a nosotros mismos y lo cancelaremos. Y tampoco hay que olvidar el tema operativo, no es tan fácil decir voy a cancelar todas las deudas y esto no genera un problema. Pensemos que una inmensa parte, la mayoría de hecho, de las deudas de los países están en manos de planes de pensiones de esos países y de fondos de inversión. Cancelar esa deuda y por tanto llevar esos activos a cero y que dejen de ingresar los cupones, los intereses que pagan esa deuda, es mermar aún más la capacidad que tienen estos planes de pensiones y estos fondos de inversión de remunerar y dar capitalización a sus inversores, con lo cual al final estaríamos trasladando aún más este problema al inversor final, al pequeño ahorrista, que es de hecho lo que queremos salvar, a quienes queremos salvaguardar con este famoso Gran Reset. Yo siempre he pensado que es algo que no se puede llevar a cabo, como otra serie de ideas peregrinas que de tanto en tanto aparecen en el mercado, pero si en algún momento llega a ser un problema más acuciante del que es ahora, es probable que se vuelva a hablar de esto. Y el otro tema que comentaba es que tampoco hay que retrasarlo, no hay que pensar que esto, como no nos va a afectar ahora inmediatamente o en muy corto plazo, pues esto no es un problema para mí y ya lo veré dentro de unos cuantos años. Al final, como dicen en una famosa película, el enemigo no avisa y el mercado tampoco avisa. Siempre cae y siempre suceden las mayores desgracias cuando nadie se lo espera. Las grandes burbujas económicas que hemos sufrido a lo largo de la historia, y si la deuda estalla sería probablemente la madre de todas las burbujas financieras que hayamos podido vivir, va a suceder y va a estallar cuando nadie se lo espere. Con lo cual es mucho más prudente y mucho más inteligente empezar a tomar medidas desde ya para tratar de protegerte. ¿Y protegerte de qué? ¿Cuál es el mayor impacto que pueden tener estos niveles de deuda tan grande en la economía a nivel global? Bueno, por un lado, se genera una gran inflación y por otro lado, se genera desconfianza en las monedas. El tema de la inflación también depende de otra serie de factores, no es tan sencillo como decir a mayor deuda, mayor inflación, pero es verdad que cuando se está generando deuda para cubrir una serie de déficits, como es la situación de la mayoría de los países desarrollados, que también están cerca de la plena capacidad, la consecuencia lógica es la creación de inflación. Por tanto, tendríamos que buscar alguna manera de protegernos de esta inflación. Es verdad que a lo largo del tiempo y en función de los ciclos económicos, pues puede haber dentro de un proceso de crecimiento de deuda momentos de mayor y menor inflación, pero si estamos pensando en el largo plazo y en que esto va a ser un problema que eventualmente va a haber que acotar, que va a haber que solucionar, porque ya va a ser algo muy peligroso para todos nosotros, empieza a ser interesante incorporar activos dentro de nuestras carteras que nos protejan de la inflación.
¿Cuáles son estos activos? Hay algunos muy claros, como pueden ser los bonos ligados a inflación, los famosos TIPS en Estados Unidos, o incluso hay fondos de inversión y ETFs que están ligados a la inflación, que tampoco funcionan perfecta y exactamente, es decir, no es tan sencillo como comprarte un fondo ligado a la inflación y ya olvidarte de ella. Va a haber otra serie de parámetros que van a afectar, como los movimientos de tasas de interés, el plazo, la calidad crediticia, etcétera, pero es cierto que en cierta medida vas a paliar y vas a cubrir parte del riesgo de inflación, sobre todo si son inflaciones muy galopantes que crecen de manera muy rápido, para hay otra serie de activos que son todavía mejores que los famosos bonos ligados a la inflación. Seguro que estarás pensando en el oro, que es el que nos viene a todos a la cabeza como el activo refugio por excelencia y el activo que mejor cubre la inflación. Y la realidad es que no es así. El mejor activo que mejor ha cubierto la inflación históricamente desde hace más de un siglo son las acciones, es la renta variable. De hecho, en series largas, en series de largo plazo, la renta variable mejora la inflación en más del 95% de las ocasiones, mientras que el oro se queda solamente en el 50%. Aquí es importante recalcar que estamos hablando específicamente de cubrir la inflación. Soy plenamente consciente que la renta variable depende de muchas otras cosas y si, por ejemplo, hay una crisis económica, hay algún problema en los mercados financieros o cualquier otra circunstancia de este tipo, las bolsas van a caer muy fuerte, haya o no haya inflación. Pero de nuevo vuelvo otra vez al tema de que estamos viendo una solución de largo plazo y por tanto en ese sentido tiene mucho interés incorporar niveles interesantes de renta variable a nuestra cartera. No digo que tengamos que estar al 100% invertido en renta variable siempre, eso va a depender mucho del perfil de inversión de cada uno, de las circunstancias particulares de cada uno, pero creo que es razonable mantener un cierto nivel de renta variable a largo plazo de manera recurrente en nuestras carteras. Y digo también de manera recurrente en el sentido de manera estratégica, estar sentado en esa posición a largo plazo y no tratar de estar jugando a lo que conocemos como el timing del mercado, de voy a salir justo ahora que va a caer el mercado y luego va a entrar y demás. A no ser que tengas un sistema de trading y de visión del mercado que básicamente nadie tiene y eres muy bueno con eso, lo más inteligente es sentarte en la posición de renta variable que consideres adecuada para tu perfil de inversión, pudiendo jugar con ella un poquito arriba o un poquito abajo en función de que tengas mejores o peores perspectivas para el mercado, pero mantenerla constante. ¿Por qué? Porque realmente el mayor impacto en la rentabilidad que obtienes de la renta variable a largo plazo se producen en muy pocos días, en los mejores días de mercado. ¿Y cuándo suceden estos mejores días de mercado? Pues justo después de los peores días del mercado. Digamos que el mercado tiende a sobrereaccionar tanto a la baja como al alza. Cuando sucede algo muy grave en el mercado, se suele desplomar muchísimo y cuando se da cuenta los inversores que tampoco es para tanto o que ya se empieza a mejorar, pues también recupera gran parte de esa caída. De ese modo, si vemos las rentabilidades del Standard & Poor's 500, del índice de referencia americano, desde el año 1930, podemos decir que alguien que hubiera estado invertido en el Standard & Poor's 500 desde ese momento hasta ahora, habría obtenido la increíble rentabilidad del 23.000%, una barbaridad lo que habría podido remunerar su dinero de estar invertido ahí. En cambio, si se hubiera perdido los 10 mejores días de cada año, es decir, tratando de jugar, entrar y salir, se hubiera equivocado y se hubiera perdido tan solo los 10 mejores días de cada año, la rentabilidad se habría quedado en el 66%. Pasamos del 23.000% al 66%. Esto yo creo que demuestra que no merece la pena correr el riesgo de estar entrando y saliendo del mercado. Es mucho mejor tener clara cuál es la posición que te deja dormir por las noches y que se adecua a tu perfil de inversión y mantenerla en el tiempo, porque si no corres un enorme riesgo de perderte lo mejor de estar invertido en renta variable. El otro problema que generan niveles elevados de deuda a nivel mundial es que hacen que se pierda la confianza en las monedas. Aquí la solución tradicional, cuando el foco del problema es una zona geográfica concreta que no sea Estados Unidos, es recurrir a la divisa americana porque actualmente sigue siendo la divisa más confiable y la que tiene mayor capacidad de repago de sus deudas. Si eres, por ejemplo, un europeo y te preocupa mucho el nivel de deuda de los países en Europa, de la Unión Europea, pues empiezas a tener menos peso en euro y compras más dólares.
Aquí lo que estamos hablando es de una situación en la que la deuda global, que como hemos visto es un problema global, es un problema de todos los países y afecta a todos por igual, con lo cual huir al dólar no tendría sentido en este escenario. Todavía nos quedarían algunos países con economías razonablemente fuertes o muy fuertes que no tengan estos problemas de deuda. La más clara es Suiza, con el franco suizo, que es un país muy ordenado, muy desarrollado, muy fuerte económicamente, con unos niveles de deuda muy inferiores a los que estamos hablando, por debajo incluso del 50% de su PIB, con lo cual sí que sería razonable en este entorno empezar a acumular desde ya mismo posiciones en francos suizos. Aquí los problemas es que la economía suiza sigue siendo pequeña, con lo cual en un escenario de estrés absoluto en el que se compraran muchísimos francos, pues tendrían mucha dificultad para proteger también el valor de la divisa y que no se desmadrara, con lo cual quedaría esa duda, pero creo que es razonable acumular cierta posición en francos suizos. Y el otro problema, que es mayor que este, es que tampoco hay tantas inversiones en francos. Más del 70%, 7 de cada 10 productos de inversión en el mundo están denominados en dólar, con lo cual invertir en francos tal cual o de una manera masiva te va a limitar mucho las opciones de inversión. Así que hay que buscar también otra serie de activos que no estén denominados directamente o que no dependa tanto su valoración de las divisas, como pueden ser, de nuevo, los metales preciosos como el oro y el plata, que cotizan en dólar, y en este escenario de sobreendeudamiento y de desconfianza en las monedas, el dólar se depreciaría y, por tanto, estos valores que cotizan en dólar empezarían a valer más, a aumentar su precio, porque es más barato comprarlos en términos de dólares o de euros o de cualquier otra de estas divisas, que se debilitaría, así como el resto de commodities, como puede ser el acero, como pueden ser productos agrícolas, alimentarios, etc. De nuevo, teniendo en cuenta solamente los impactos de inflación. Obviamente, en una crisis económica también habría que tener mucho cuidado de no estar invertido en materias primas que dependan mucho del ciclo económico, porque tampoco lo van a ir bien por mucho que se deprecien las monedas. Pero, de nuevo, con esta visión de largo plazo puede tener sentido incorporar cierto peso en nuestras carteras de este tipo de activos. Nos quedarían también otros activos menos líquidos y que son más complicados de invertir para un inversor pequeño, como son los bienes raíces, los bienes inmuebles, y como son las posiciones en empresas, en private equity que invierta en algún tipo de nicho de sector específico, en naves industriales, etcétera, en lo que serían activos reales, activos de economía real, que su marcha o su buen hacer va a depender de que el trabajo, el negocio que esté haciendo les vaya bien, y no tanto de si se genera inflación o si se ha perdido confianza en las monedas. De hecho, si son buenos negocios, van a poder pasar ese aumento de precios a sus clientes y de esa manera también vas a estar protegido. Aquí, como digo, es más complicado para un inversor pequeño porque los montos que se necesitan para comprarte una casa o para comprarte una porción de una empresa son grandes, pero es verdad que existen muchos fondos de inversión y muchos, sobre todo muchos private equity, muy especializados en ello. Ahí mi recomendación sería buscar un asesoramiento financiero y un asesoramiento económico adecuado de gente que tenga un track record muy bueno asesorando en este tipo de inversiones y que te puedan ayudar a buscar las oportunidades más interesantes para tu perfil de riesgo y para tu capacidad patrimonial en cada momento. Pero desde luego, a ver las haylas. Y no puedo obviar otro de los grandes activos para protegerte de la debilidad de las monedas, como son las criptos y en especial el Bitcoin. De hecho, el Bitcoin nace principalmente para combatir el mal uso que hacen los gobiernos y los bancos centrales de las finanzas públicas, y que lo que acaba terminando es en destruir el valor de las monedas, lo que llamamos las monedas fiat, las monedas tradicionales. Por eso nació el Bitcoin, que es una especie de oro 2.0 que no depende de ninguna de estas dinámicas y que tiene valor por sí mismo, y más cuando se generen más transacciones, tengan más demanda y tengan más aplicaciones. En este mismo saco, además del Bitcoin, pues incluiría otra serie de plataformas de blockchain, como pueden ser Ethereum, que básicamente lo que están haciendo es crear la infraestructura para que las empresas puedan desarrollar su negocio de manera digital y no tanto de manera física. Aquí también hay un campo amplísimo. Hay que, por un lado, primero, entender bien el activo, no se puede invertir en algo que no se entienda. Segundo, entender también la volatilidad del activo, es decir, todo lo que varía, tanto el Bitcoin como el Ethereum como otras criptos, que es enorme.
y si entiendes la oportunidad y te la crees y crees que es algo que va a hacer, o sea, que va a subir mucho en los próximos años, es interesante que lo incorpores en tus carteras, pero hay también que ser consciente que al ser tan volátil y cambiar tanto de precio, es razonable hacerlo de una manera escalonada y con posiciones pequeñas dentro de tu cartera. Si tú piensas que un valor va a multiplicar por 10, es decir, que vas a invertir el 1% de tu patrimonio y dentro de unos años se va a convertir en el 10%, pues ya te está indicando que no hace falta que arriesgues demasiado dinero en esa inversión, porque ya la capacidad que tiene de multiplicarse es enorme. Y si pasa lo contrario, porque son activos muy arriesgados y podría pasar que se fueran incluso a cero, no es mi posicionamiento, pero es una posibilidad que podría sucederse, al final solo estás perdiendo en 1%. Entonces, en función de tu perfil de inversión y sobre todo después de haber entendido y haber comprendido bien cómo funciona y cuáles son las posibilidades que tiene a largo plazo, puedes optar por invertir una posición pequeña de tu patrimonio que seguramente hará muy bien a tu rendimiento completo en el patrimonio y desde luego te va a proteger del debilitamiento de todas las monedas tradicionales. De hecho, ese es el leitmotiv de Bitcoin y es la oportunidad que se crea en todo el espacio de los activos digitales. Voy a terminar el vídeo con una serie de consejos que funcionan siempre, que no son necesariamente específicos para una crisis de deuda y que son igualmente válidos para cualquier momento de los mercados y para cualquier situación, ya sea positiva, negativa, estemos en una crisis económica, financiera, inmobiliaria o lo que sea. Son guías muy sencillas, muy simples, pero que digamos que en el día a día y sobre todo cuando suceden cosas malas, cosas complicadas en el mundo, los inversores tenemos dificultades para llevarla a cabo. La primera es la de la disciplina. Lo más importante y lo que más remunera los mercados es la disciplina, ser disciplinados con nuestras inversiones, no olvidar nuestro plan de acción, no olvidar nuestro perfil de riesgo, no olvidar los objetivos de corto, mediano y largo plazo, no olvidar las restricciones que tenemos, los eventos de liquidez, los posibles cambios que pueda haber en nuestra vida y en nuestra situación tanto financiera como de nuestras empresas, no olvidar los objetivos que podamos tener de legado o nivel de herencia o todas las cosas y particularidades que tenemos cada uno de nosotros, es importante tenerlas siempre presentes y seguirlo como un plan de acción, ya haga buen tiempo, malo o medio pensionista. Eso es increíblemente importante. También es muy importante estar siempre apostando por aquellos sectores, aquellas tendencias y aquellas compañías que, uno, estén enfocados a crear productos y a ofrecer servicios que todos queramos tener, que además lo hagan en mercados que ya de por sí sean muy grandes y que estén creciendo y que tengan unas condiciones tanto por el lado de demanda como por el lado de la oferta que sean favorables. En un reciente vídeo sobre las tendencias, las mejores tendencias que yo veo para los próximos años, ya hablé de algunas de estas tendencias, como puede ser el de la ciberseguridad, cada vez los problemas de seguridad informática van a ser mayores, como hablé también del tema de la biotecnología, es increíble cómo las acciones biotecnológicas prácticamente no han hecho nada en términos de finanzas, en términos de inversión en la última década, cuando precisamente es ahora donde se están dando los mayores avances, tanto en fármacos como en tratamientos médicos que van a mejorar y que ya están mejorando la vida de todos nosotros. Y también hablé de otros temas como pueden ser el Internet de las cosas, la interconectividad de todos los dispositivos, que va a ser fundamental para las ciudades inteligentes y para los coches autónomos y todas estas maravillas que leemos que ya son una realidad. Y por supuesto, hablé también de la energía abundante. Siempre estamos con el tema de las energías renovables, limpias y demás, que todo eso está muy bien, pero el mundo cada vez demanda una cantidad mayor de energía. El tema de la inteligencia artificial y todas las infraestructuras que se van a crear van a hacer que se demande todavía más energía y por tanto es muy importante estar posicionado en aquellas empresas que vayan a proveer esta energía abundante y constante. Con lo cual, esos sectores tienen que estar sí o sí en nuestras carteras, pase lo que pase con los mercados. No debemos olvidar que el mayor enemigo de los inversores son las emociones. Como decía antes, los mercados siempre remuneran la disciplina y no remuneran las emociones. Así que te aconsejo que no te dejes llevar por el pesimismo cuando suceden noticias negativas como las que podemos estar viviendo ahora con todos estos conflictos geopolíticos que hay y que asolan al mundo. Trata de distanciarte un poco de las noticias, descansar un poco de las redes sociales y tratar de mantener
las emociones a raya, porque al final lo más inteligente es invertir en optimismo. Parece un poco, de nuevo, naif, un poco ingenuo decir esto, pero no hay que olvidar ese viejo dicho de Wall Street en la que los pesimistas parecen inteligentes, pero los optimistas son los que hacen dinero. Esto es así porque el optimismo es el que genera las mejores oportunidades de inversión, que a su vez van a reportar los enormes beneficios para las empresas y para los inversores que entran en ellas. Así que, de nuevo, lo mejor que podemos hacer es invertir en optimismo. No solamente porque va a ser muy bueno para nuestras carteras de inversión, sino porque nos va a hacer vivir mucho más tiempo y mucho más feliz.